Recording in progress. Doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola. tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Me oyen, no? ¿Sí? Doctora, ¿Sí? perdón, quería pedir permiso para ausentarme de la clase. Es que la úlcera que tengo en el estómago me está doliendo mucho y estoy en camino del hospital. Ya, no te ¿Sería preocupes. posible ausentar? Sí, sí, sí. Pon Muchísimas en el gracias. chat tu nombre, Aileen. ¿Ya? Perfecto, gracias, Ya, doctora. hasta luego, hasta luego. Ya, entonces nosotros vamos a continuar con las clases. Nos hemos quedado en plexo pudendo. El último plexo que nos falta es el plexo coxigio, que es este. Ya aquí se los he escrito para no estar escribiendo garabatos en la pantalla, solo aquí, ya, porque nuestra clase de hoy es venas, pero de venas voy a ir desarrollando en los gráficos. Eso sí, no he podido escribir, es que es hartísimo venas y no puedo escribir todo tampoco. Entonces, solo de plexo coxigio, que es la última parte de nervios del tronco, se los he escrito aquí. Entonces, el último plexo, hemos avanzado desde el plexo lumbar. Hemos visto que un plexo es un conjunto de nervios y ese conjunto de nervios está formado por las
ramas anteriores de todos los nervios que salen a partir de la médula espinal, ¿no? Ahora, este plexo coxigio está formado, dice, está constituido por el quinto nervio sacro. Aquí está. La rama anterior del quinto nervio sacro, ¿ya? Del nervio coxigio, que es esto, está escrito aquí CO, el nervio coxigio, y una comunicante de S4. Entonces decimos, el plexo coxigio nace de la rama anterior del quinto nervio sacro, de la unión con el nervio coxigio y recibe una comunicante del cuarto nervio sacro. A partir de este plexo nacen ramas viscerales, estas que ustedes están viendo aquí, que se llaman ramas viscerales, y algunas cutáneas. Ya les he explicado que el término cutánea viene de piel. Entonces, esas ramas viscerales que nacen van a ir a las vísceras que están en la pelvis, por ejemplo, al recto, ¿no? El recto está en la pelvis, entonces va a dar ramas viscerales para el recto, que también tenemos la vejiga, entonces también va a ir ramas para la vejiga. Ahora, cuando dice el término cutáneas, estas tienen que salir, ir a la piel. ¿A qué piel van a ir? A la piel de la región coxigia, ¿no? Por eso se llama también plexo coxigio. Ahora va a dar una última ramita que se llama nervio, o perdón, rama anocoxigia, que también va a ir a la piel del coxis y del ano, del orificio anal, ¿ya? Entonces va a ir a la piel de la región coxigia y también a la piel del orificio anal. Entonces, en resumen, decimos que este plexo da ramas viscerales para las vísceras que están en la pelvis menor, va a dar ramas cutáneas para la piel de la región coxigia y va a dar una rama anocoxigia que va a ir a la piel de la región coxigia y a la piel de la región anal. Listo, con esto habríamos terminado. Lo que quiero llevar hoy día a detalle son las venas, porque esta parte de venas es bien importante para ustedes. Voy a empezar aquí. Sabemos que tres elementos forman el paquete vasculonervioso de todo el cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el cuello tenemos la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago. Lo mismo tenemos aquí en el brazo, tenemos el nervio mediano, digamos, la arteria braquial y la vena basílica y cefálica. Entonces, en cada región tenemos arteria, vena y nervio. Entonces, nosotros hemos llevado los nervios del tronco, hemos llevado las arterias también del tronco, pero nos falta terminar las venas. Entre las funciones de los nervios, estos nervios van a dar o motricidad o sensibilidad a donde vayan a inervar, ¿no? Las arterias que hacen tienen que ir a nutrir a los órganos o a los músculos o a los huesos y tienen que llevar la sangre oxigenada. Esa es la función de las arterias. Pero ¿cuál es la función de las venas? Recoger la sangre sin oxígeno. Esto se les ha explicado cuando hemos llevado anatomía 1, ¿no? Voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que es la circulación y la importancia. Entonces nosotros tenemos aquí al corazón, vamos a dibujar aquí al corazón. Y hemos dicho que el corazón está dividido en 4 cavidades, ¿no? 2 atrios y 2 ventrículos, el atrio derecho, el atrio izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Eso hemos llevado en anatomía 1. Estamos haciendo una retroalimentación. Ahora, sabemos que el corazón se encarga de recibir la sangre venosa, o sea, sangre sin oxígeno, y luego enviarla a los pulmones, en los pulmones oxigenarse la sangre y volver al corazón. ¿Para qué? Para que el corazón distribuya la sangre oxigenada y vaya a nutrir a músculos, a huesos, a órganos, aparatos, a glándulas, a ganglios, a todo, a la piel también. ¿Cómo? ¿De qué manera? Aquí, en el atrio derecho, llega una vena que se llama vena cava superior. Esta es la vena cava superior. Tenemos aquí en el atrio derecho, en la pared inferior, la vena cava inferior. La vena cava inferior. Estas dos venas se encargan de recoger la sangre sin oxígeno. Por ejemplo, la vena cava superior tiene que recoger la sangre sin oxígeno de la cabeza, cara, cuello
y de los miembros superiores. En cambio, la vena cava inferior va a recoger la sangre sin oxígeno de el abdomen y los miembros inferiores. ¿Y qué pasa con esta sangre? La vierten al atrio derecho. Esta sangre ejerce presión sobre las paredes y hace que la válvula tricúspide se abra y esta sangre ingrese al ventrículo derecho. Misma sangre oxigenada que va a ejercer presión sobre las paredes del ventrículo derecho y no se puede quedar aquí. ¿Por dónde va a salir? Por la aorta pulmonar. Esta aorta pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Dos arterias. ¿Qué hacen estas arterias? La aorta pulmonar saca esta sangre sin oxígeno y a través de la arteria pulmonar derecha e izquierda las va a llevar hacia los pulmones. Y una vez que la sangre ingrese a los pulmones, esta sangre sin oxígeno, se abrevia así, ¿no? Sangre sin oxígeno, va a sufrir un proceso que se llama hematosis, o sea, va a sufrir aquí intercambio gaseoso. Y esta sangre que ingrese aquí ahora se va a oxigenar y ya va a tener su elemento 2 ahí. Ya tengo la sangre oxigenada. Ahora, ¿qué pasa? Esta sangre no puede quedarse en los pulmones. Tiene que retornar al corazón porque el corazón tiene que ir a distribuir. ¿A través de qué va a retornar? Dos venas del pulmón derecho, llamadas venas pulmonares, van a ir aquí al atrio izquierdo y dos venas del pulmón derecho o del pulmón izquierdo van a ir, que se van a llamar venas pulmonares izquierdas. 4. Estas 4 van a sacar la sangre oxigenada al atrio izquierdo. Ya tengo la sangre aquí. ¿Qué pasa con esta sangre? Ejerce presión y hace que la válvula bicúspide se abra e ingrese al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con la sangre oxigenada ya en el ventrículo izquierdo? Tiene que salir de aquí porque ejerce presión. ¿Cómo sale? ¿De qué manera? A través de la aorta ascendente. Y la aorta ascendente luego se vuelve arco aórtico, tronco brachiocefálico, carótida común, subclavia. Ahí está. Y del otro lado, subclavia izquierda, carótida común derecha, porque no hay tronco. Estas se encargan de distribuir la sangre oxigenada a la cabeza, cara, cuello y miembro superior. Y luego la aorta torácica y la aorta abdominal, la que hemos avanzado, las ilíacas, tienen que distribuir. Entonces, yo quiero saber, ahora que vamos a avanzar venas, ¿qué venas drenan aquí en la vena cava superior? Bueno, vena cava superior está no, en la vena cava inferior. ¿Qué venas drenan aquí? Esta es la vena cava inferior. ¿De dónde nace la vena cava inferior? ¿Cómo llega al atrio derecho, a la pared inferior? ¿Y de dónde estas venas recogen la sangre sin oxígeno? ¿Por qué? Porque las arterias descienden, miren, nacen y están descendiendo. En cambio, las venas van subiendo. Por ejemplo, para que me entiendan un poco mejor. Para que me entiendan un poco mejor. Las venas son ascendentes, se van formando de abajo, así. Así. Un ejemplo. Esta es la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa. Esta es la vena ilíaca interna. Estas dos se unen y forman la vena ilíaca común derecha. Esta es la vena ilíaca común derecha. Las dos se unen, las dos venas ilíacas comunes. La vena ilíaca común derecha con la ilíaca común izquierda se unen y forman la vena cava inferior. Ahí está. Entonces, miren, de abajo, en cambio, las arterias van descendiendo y van dando ramas, van descendiendo y van dando ramas. Y las arterias no nacen, sino solamente van cambiando de nombre en cada territorio. Les he dicho, primero era arco de la aorta, cuando desciende cambia de nombre, es aorta descendente, cuando entra al tórax cambia de nombre aorta torácica, cuando entra al abdomen aorta abdominal, cuando llega a la región del muslo, arteria femoral, cuando llega a la pierna tibial peronea, así cambia de nombre nomás la arteria en la región.
Pero las venas van naciendo cuando se van uniendo de manera ascendente. Por ejemplo, yo les estoy diciendo aquí que la vena cava inferior nace de la unión de las dos venas ilíacas comunes, derecha e izquierda. ¿Y de dónde nacen las venas ilíacas comunes? De abajo. ¿De dónde? De la vena ilíaca externa, de la vena ilíaca interna. ¿Y de dónde nace la vena ilíaca interna y la vena ilíaca externa? ¿De dónde nacen? ¿De dónde nace esta vena y de dónde nace esta vena? ¿Y estas de dónde nacen? Eso quiero explicarles y luego recién vamos a hacer colaterales. Ahora, voy a cambiar de dibujito. Vamos a cambiar de dibujito. Esto, supongo que esto es desde anatomía 1, ¿no? Esto hemos explicado en anatomía 1. El otro día también creo que en arterias se ha vuelto a explicar. Vamos a empezar con la vena cava inferior. Yo quiero saber de dónde nace, a partir de qué venas se va formando. Entonces decimos, la vena cava inferior nace de la unión de estas dos venas llamadas venas ilíacas comunes, vena ilíaca común derecha, vena ilíaca común izquierda. Voy a cambiar de gráfico. Aquí. Aquí está lo mismo. Esta es la vena cava inferior. Está naciendo de la vena ilíaca común derecha. Aquí está. Vena ilíaca común derecha. Y está naciendo de la vena ilíaca común izquierda. Entonces la pregunta es, ¿de dónde nace la vena cava inferior? De la vena ilíaca común derecha y de la vena ilíaca común izquierda. Esta vena cava inferior es tan, pero tan importante. ¿Por qué? Porque esta va a recibir casi a todas las venas, la sangre sin oxígeno de todas las venas que recogen esa sangre sin oxígeno de los órganos que están en el abdomen. Por ejemplo, va a recoger la sangre de los riñones, va a recoger la sangre de la glándula suprarrenal, va a recoger la sangre del hígado, va a recoger sangre de la vesícula biliar, va a recoger sangre de la pared abdominal, ya sea anterior, posterior y laterales. Va a recoger la sangre de aquí, de los órganos genitales masculinos y femeninos, de los órganos intrapélvicos, recto, vejiga. Va a recoger la sangre de los músculos. Toda esa sangre sin oxígeno a través de estas venas, la vena cava inferior las recoge. ¿Para qué? Para llevarla al atrio derecho del corazón y del atrio derecho pasar al ventrículo derecho, luego a los pulmones, de los pulmones al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo y se reparte la sangre oxigenada. Esa función tienen estas venas y esta vena cava inferior tiene esa función tan grande de recoger, de recibir la sangre sin oxígeno de estos órganos. ¿Para qué? Para luego llevar a los pulmones, oxigenar y después a través de las arterias retornar la sangre, pero ya oxigenada con nutrientes y nutrir a todos estos órganos. Ahora, yo quiero saber cuánto mide esta vena, ¿ya? ¿Cuál es su calibre? ¿Cuáles son sus venas afluentes? ¿A quiénes recibe y de dónde se forma? Eso queremos saber. En realidad, esta vena, que es la vena cava inferior, está acompañando aquí a la arteria aorta abdominal. Aquí está la arteria aorta abdominal. Las dos juntitas van de la mano. Está llevando la sangre oxigenada y está llevando la sangre sin oxígeno, ¿no? Viceversa. Una ascendente, la otra descendente. ¿Cuánto mide? Aproximadamente esta vena, la vena cava inferior, mide, dice, 22 centímetros de longitud. Es larga, 22 centímetros de longitud, pero tiene un calibre variable, ¿ya? Tiene un calibre variable, puede ser que aquí mida 1,5 centímetros, puede ser que más arriba mida 2 centímetros o en la parte media mida 1,5 centímetros también. Entonces no hay un diámetro específico, pero sí la longitud es de 22 centímetros de longitud. Ahora sí, ¿de dónde nace esta vena cava inferior? Nace de la unión de las dos venas ilíacas comunes, la vena ilíaca común derecha y la vena ilíaca común izquierda. Estas dos se unen y forman la vena cava inferior.
Ahora, yo quiero saber de dónde nacen las dos venas ilíacas comunes. ¿De dónde nacen las venas ilíacas comunes? Estas dos venas ilíacas comunes nacen de la vena ilíaca externa, que es esta. Esta es la vena ilíaca externa y de esta otra que es la vena ilíaca interna. Entonces las venas ilíacas comunes nacen de la unión de la vena ilíaca externa y la unión de la vena ilíaca interna. Las dos venas ilíacas interna y externa se unen y forman la vena ilíaca común. Ahora, ¿de dónde nacen las venas ilíacas externa e interna? Hasta ahí voy a avanzar. La vena ilíaca externa, esta, la vena ilíaca externa, es continuación a partir del ligamento inguinal. No sé si se acuerdan del ligamento inguinal. Así. Ese ligamento inguinal me dice a mí que aquí arriba, sobre el ligamento inguinal, esto es la vena ilíaca externa y debajo del ligamento inguinal es vena femoral. Entonces, la vena ilíaca externa es continuación de la vena femoral a partir del ligamento inguinal. Listo, ya sé. Ahora, la vena ilíaca externa recibe dos ramas colaterales, dos venas colaterales o dos venas afluentes también se llaman, que tienen que recoger la sangre sin oxígeno. ¿De dónde? ¿Y cómo se llaman estas venas colaterales o afluentes? Esta es la vena circunfleja ilíaca profunda. Es la vena circunfleja ilíaca profunda. Y esta otra es la vena epigástrica inferior. Vena epigástrica inferior. Así se llama. Entonces, por ejemplo, la vena circunfleja ilíaca profunda, esta está recogiendo la sangre de aquí, de la piel y de los músculos de la pared abdominal y la región glútea, esta vena, y la va a vertir aquí en la vena ilíaca externa. Ahora esta, la la vena epigástrica inferior, está recogiendo la sangre sin oxígeno de la región púbica, de la piel, de los músculos que estén en la región púbica. ¿Y dónde va a vertir esa sangre sin oxígeno? A la vena ilíaca externa. Y esta vena ilíaca externa, ¿dónde va a llevar esta sangre sin oxígeno que ya he recogido de donde les dije? A la vena ilíaca común. ¿Y la vena ilíaca común dónde? A la cava, a la vena cava inferior. ¿Y la vena cava inferior dónde? Al corazón. ¿A qué parte? Al atrio derecho. Aquí tiene que llevar. Listo. Esto es en relación a la vena ilíaca común derecha. Entonces, repito. La vena cava inferior nace de la unión de las dos venas ilíacas comunes. Ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. ¿De dónde nacen las venas ilíacas comunes? De la unión de la vena ilíaca externa y de la vena ilíaca interna. ¿De dónde nace la vena ilíaca externa? Es una continuación superior de la vena femoral a partir del ligamento inguinal. ¿Cuántos afluentes recibe la vena ilíaca externa? Dos. La vena circunfleja ilíaca profunda y la vena epigástrica inferior. La circunfleja ilíaca profunda recogiendo la sangre de la piel, de los músculos de la pared abdominal. La vena epigástrica inferior de la región púbica, de la piel, de los músculos que vienen ahí al pubis, recoge la sangre y la vierte aquí a la ilíaca externa, a la ilíaca común y luego a la cava inferior y la cava al atrio derecho. Esto es en relación a la vena ilíaca común derecha y a la vena ilíaca externa. Nos falta hablar de la ilíaca interna. Esta vena ilíaca interna tiene un nombre especial y todas la conocen con este nombre. Se llama vena hipogástrica. Voy a escribir vena hipogástrica. Vena hipogástrica, así se llama, vena hipogástrica. Entonces, la mayoría de los traumatólogos conocen a esta vena no como vena ilíaca interna, eso es lo que yo les quiero decir.
sino la conocen como vena hipogástrica, ¿ya? Y ustedes también así tienen que aprender, como vena hipogástrica, con los dos nombres. Ahora, ¿de dónde nace la vena hipogástrica? Porque hemos dicho que la ilíaca externa es continuación de la femoral, pero ¿y esta de dónde nace? En el hombre y en la mujer nace de dos venas. En el hombre de estas dos venas, de esta y de esta, y en la mujer también de dos venas. Quiero saber, ¿dónde? En el hombre primero. En el hombre, en el varón nace de venas vesicales y de las venas rectales medias. Entonces, en el hombre, la vena hipogástrica nace de las venas vesicales y de la vena rectal media. Pero ¿qué pasa en la mujer? ¿Qué pasa en la mujer? En la mujer nace de las venas ováricas. No, no son ováricas, son vaginales. Venas vaginales y una parte bien importante de las venas uterinas. Entonces, la vena hipogástrica nace de dos venas. En el varón, venas vesicales y venas rectales medias. Supongamos que este lado es de la mujer. En la mujer nace de las venas vaginales y venas uterinas y tengo a la vena hipogástrica. Ahora, yo quiero saber estas dos venas de dónde nacen y estas dos en la mujer de dónde nacen. Eso quiero explicar ahora. Quiero saber de dónde nacen las venas vesicales y las rectales medias en el varón. Y luego voy a averiguar de dónde nace la vena hipogástrica, que nace de las venas vaginales y uterinas. ¿De dónde nacen estas vaginales y uterinas? Ahora tengo un dibujito para mostrarles también esto. Voy a cambiar de imagen. Aquí está. Porque si no les voy mostrando así, no van a comprender. Ahora sí. Vamos a dejar escrito esto que hemos hecho en el varón y en la mujer. Y vamos a seguir escribiendo. Entonces hemos hecho aquí voy a hacer, aquí está la vena ilíaca, ¿ya? La vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna, aquí está. Estamos hablando de la vena hipogástrica que nace de las venas vesicales en el hombre, estoy hablando, en el hombre, y la rectal media. Pero yo quiero saber estas dos venas de dónde nacen. Y nos dice nuestro autor que nacen a partir de cuatro plexos venosos. ¿Qué es un plexo? ¿Qué es un plexo? Porque de si no saben, estamos perdidos. ¿Qué es un plexo? Es un conjunto de venas. Ya. Ahora, por ejemplo, un plexo es un conjunto. Plexo nervioso, conjunto de nervios. Plexo arterial, conjunto de arterias. Plexo venoso, conjunto de venas. Estas venas vesicales y rectales medias que forman la vena hipogástrica, la ilíaca interna, nacen en el hombre, aquí en el hombre, a partir de cuatro plexos venosos que se llaman, por ejemplo, aquí hay un conjunto de venas que está saliendo de la próstata, entonces se llama plexo venoso prostático. A este plexo venoso prostático le han dado un nombre especial, le dicen de Santorini también. Pueden decir ustedes del plexo venoso o del plexo venoso de Santorini o del plexo prostático, cualquiera. De otro plexo, de un plexo venoso vesical. De otro, del plexo venoso seminal. Y del plexo venoso rectal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un conjunto de venas que recoge la sangre sin oxígeno de la próstata. Eso se llamará plexo venoso prostático, ¿no? El otro, vesical, aquí está la vejiga, conjunto de venas que recoge la sangre sin oxígeno de la vejiga. Seminal, conjunto de venas que recoge la sangre de las vesículas seminales. Y por último, rectal, que recoge la sangre sin oxígeno del recto. Estos cuatro plexos venosos recogen la sangre de estos cuatro órganos que les he dicho y la vierten en estas dos venas, que son las venas vesicales y rectales medias, que se unen y forman la vena hipogástrica.
Entonces, cuando les pregunten a ustedes, ¿de dónde nace la vena hipogástrica? Ustedes dirán, de 4 plexos venosos en el hombre. En la mujer, ahora, en la mujer, ¿de cuántos plexos venosos? En la mujer un poco más complicado, de 5. 5 plexos venosos. Entonces, esta vena hipogástrica nace a partir, aquí está, en la mujer, de 5 plexos venosos. ¿Cuál? Plexo venoso periuretral. Periuretral. También este es llamado como el prostático de Santorini. Voy a abreviar, ya voy a poner una S. Luego, otro plexo llamado plexo venoso vesical, igual que en el hombre, ¿no? Vesical. Otro plexo venoso que se va a llamar vaginal, porque tiene que recoger la sangre sin oxígeno de la vagina, de la vejiga, de la uretra. Otro plexo venoso uterino, porque estas venas tienen que recoger la sangre sin oxígeno del útero. Y por último, plexo venoso rectal, porque tienen que haber venas, conjunto de venas recogiendo del recto. Entonces aquí está, miren, ese conjunto, esta es la imagen de una mujer. Aquí está el plexo venoso vaginal, aquí está la vagina, aquí está la vejiga, el plexo venoso vesical, el plexo venoso uretral y el plexo venoso rectal, ¿no? Ahí está. Los 5 plexos están aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a partir de estos 4 plexos en el varón se forma la vena hipogástrica y en la mujer a partir de estos 5 plexos se forma la vena hipogástrica. Eso quería explicarles. Nada más. Entonces, ya saben ustedes, voy a salir de la imagen, voy a borrar primero. Vamos a borrar. Les estoy explicando cuál es la función de las venas y cuáles son las venas que recogen sangre sin oxígeno de los órganos que están aquí en la pelvis, en el hombre, en la mujer, de la pared abdominal, ¿no? Entonces, voy a volver a la imagen anterior. Entonces, ya sé quién recoge la sangre sin oxígeno de la pelvis, de la pared abdominal y de la región púbica. ¿Cuál? La ilíaca externa y la ilíaca interna. O hipogástrica. ¿Cuál es su función? Una vez que han recogido esta sangre a través de los plexos venosos, en el hombre 4, en la mujer 5, vierten a las ilíacas externa e interna, las ilíacas externa e interna a la ilíaca común a la vena cava inferior y la cava inferior al atrio derecho. Listo, ya sé eso. Ahora, sigo hablando de la cava. Una vez que se ha formado la vena cava, porque esa era la formación, ¿no? De cómo se forma y cuánto mide. ¿Cuánto hemos dicho que mide? 22 centímetros de longitud y su diámetro es variable. Ahora, quiero saber qué venas va a recibir esta vena cava inferior, porque ya sé de dónde nace. Yo he explicado ahorita nacimiento de la vena cava inferior. Ahora quiero saber qué venas va a recibir esta vena cava inferior, porque tiene que recibir sangre sin oxígeno de los órganos que va a recoger aquí de la región lumbar y de la región abdominal. Ahora, voy a empezar con las primeras ramas colaterales. Ahora sí voy a hablar de las ramas colaterales de la vena cava inferior. Desde aquí tienen que aprender, voy a hacer con numeritos. Voy a poner 1, venas lumbares. Y voy a ir explicando una por una y quiero que me vayan atendiendo. Venas lumbares. ¿Cuántas arterias lumbares tenemos? ¿Cuántas arterias? 5. ¿De dónde nacen esas 5 arterias? 4 de la cara posterior de la aorta abdominal y la 5ª de la arteria sacra media. Muy bien. Ahora, estas venas lumbares también tienen que ser 5, ¿no? Tienen que ser 5. Las 4 primeras venas lumbares van a desembocar aquí en la cara posterior de la cava inferior. Son estas, ya estas delgaditas, finitas. 4. 4. 1, 2, 3, 4.
Estas 4 van a desembocar en la cara posterior de esta vena cava inferior. Al otro lado lo mismo, ¿no? Al otro lado lo mismo, al lado derecho, al lado izquierdo. Ahora, ¿qué pasa con estas venas lumbares? Estas venas lumbares, en su trayecto, se van anastomosando unas con otras. Miren, se han anastomosado con esta con esta con esta y esta con esta y así. ¿Y qué han formado? Esta vena que está subiendo, lo mismo al lado derecho. Miren, las venas lumbares se van haciendo un trayecto, se van anastomosando y van formando esta vena. ¿Cómo se llama? Vena lumbar ascendente. Una vena están formando. Las 4 venas lumbares, cuando se anastomosan entre sí, forman una vena que se llama vena lumbar ascendente. Vena lumbar ascendente. ¿Por qué? Porque se supone que cuando van haciendo las venas se van anastomosando y esta vena está ascendiendo, ¿no? Está ascendiendo. Ahora, estas venas lumbares ascendentes se unen a la derecha y a la izquierda ¿con qué venas? Por ejemplo, se van a unir, dice, con la vena ácigos, ¿ya? Con la vena ácigos aquí. Con la vena al lado derecho, con la vena ácigos, ¿ya? Y con la vena subcostal, al lado derecho, con la vena ácigos y con la vena subcostal. Aquí voy a poner. Se une con la vena ácigos, porque solo hay ácigos al lado derecho, y con la vena subcostal. ¿Qué quiere decir subcostal? Es la última vena intercostal. Pero al lado izquierdo se van a unir con la vena hemiácigos, porque no hay al lado izquierdo ácigos, hay vena hemiácigos, pero sí hay vena también subcostal. Entonces también se va a unir con la vena subcostal, pero del lado izquierdo. Entonces, miren cómo estas venas lumbares se anastomosan entre sí, formando una vena única que se llama lumbar ascendente del lado derecho y del lado izquierdo. Y estas venas lumbares terminan anastomosándose, uniéndose. ¿A quién? Al lado derecho, a la vena ácigos, y a la vena subcostal, que lo he escrito aquí. En cambio, al lado izquierdo se une a la hemiácigos y también a la vena subcostal. Listo, eso es en relación a las venas lumbares. ¿Y de dónde recogen la sangre? Pues sin oxígeno de estas venas lumbares. Sabemos que las arterias lumbares están yendo a irrigar a los músculos cuadrado lumbar, psoas mayor, psoas menor, están yendo al músculo ilíaco, están yendo al músculo transverso del abdomen. Entonces, estas venas ilíacas recorren el mismo trayecto que las arterias. Todas las venas tienen mismo trayecto que las arterias. Por eso se las llama las venas satélites de las arterias. Siempre están acompañadas como hermanitas. Entonces, si esas arterias, las arterias lumbares, recogían la sangre sin oxígeno de estos músculos de la pared abdominal, de la posterior, especialmente cuadrado lumbar, del grupo anterior, psoas mayor, psoas menor, ilíaco, músculo transverso, estas venas también pues van a recoger la sangre sin oxígeno de esos músculos de la pared abdominal y la van a vertir aquí a la vena cava inferior. Primera colateral de la cava, las lumbares. 2. Renales. Renales. Aquí les voy a explicar. Aquí está también. Solo voy a borrar esto, ¿no? Las venas renales. Tenemos a la vena renal izquierda y a la derecha. Con la diferencia que la renal izquierda es más larga que la derecha. Esto les he explicado en la práctica que la arteria renal izquierda, por ejemplo, tenía una dirección horizontal y estaba cubierta por la vena. Les he dicho, para ver a la arteria renal izquierda, debo sacar a la vena, si no, no podría visualizar debo sacar a la arteria para visualizar a la vena. En cambio, les dije que la arteria renal derecha no tenía mucha relación con la vena renal, sino con la vena cava. ¿Por qué? Por la posición, por la situación y el tamaño del hígado.
Eso les he explicado en diferencias entre arteria renal derecha y arteria renal izquierda. Ahora, en las venas es al revés. Yo estoy viendo que la vena renal izquierda es más larga, horizontal, que la vena renal derecha es corta y más gruesa. Ahora, ¿cuáles son sus ramas, diríamos así, afluentes que llegan aquí a las venas renales? No son las mismas por si acaso, no son las mismas. A la vena renal derecha llegan 4 ramas, 3 a 4 dicen. En cambio, a la vena renal solo le llegan 3. 3. Vamos a ver cuáles son. La primera que le llega, la primera, es la vena suprarrenal inferior izquierda. Esta, la vena suprarrenal inferior izquierda. Es una colateral de la vena renal. Su función, ¿de dónde está recogiendo la sangre sin oxígeno? De la vena, de la glándula suprarrenal, parte inferior. También va a haber otra vena que va a recoger la sangre de aquí, de la cápsula renal. Entonces se va a llamar vena capsular. Vena capsular. Ya tengo 2 ramas afluentes que recogen la sangre sin oxígeno. Una de la glándula suprarrenal, otra de la cápsula del riñón. Y la vierten a la arteria renal. Estoy hablando solo de la izquierda. Estoy hablando de la vena renal izquierda. Luego voy a hablar de la derecha. Ya tengo 2. Luego va a recoger, dice, una vena que se va a llamar uretérica. Uretérica, le voy a poner aquí. Vena uretérica. ¿Qué quiere decir? Que va a recoger la sangre sin oxígeno de la parte superior del uréter. Y por último tengo esta vena gruesa bien grande, que es la vena testicular. ¿De qué lado estamos hablando? Del lado izquierdo, vena testicular izquierda. En el caso del varón, pero si fuera esta imagen de una mujer, ¿qué vena sería? ¿Vena? ¿Qué vena es? Testicular en el Ovárica. hombre. Ovárica, muy bien, ovárica. Entonces, cuando la pregunta del examen diga cuáles son las afluentes de la vena renal izquierda, yo voy a poner la vena suprarrenal inferior izquierda, la vena capsular, la vena uretérica y la vena testicular izquierda u ovárica izquierda. Con eso ya estoy diciendo testicular del varón, ovárica de la mujer. Eso es en la vena renal izquierda. Ahora me voy a ir a la derecha. Diferente la derecha. La vena renal derecha solamente va a recibir ¿a quiénes? ¿A quiénes? A estas tres. O sea, a la vena suprarrenal inferior izquierda, ¿ya? A la vena izquierda va a recibir a la capsular, va a recibir a la uretérica, pero no recibe ni a la testicular ni a la ovárica. No. ¿Dónde desembocan? Miren, esta es la testicular ovárica. ¿Dónde está desembocando? Directamente en la cava inferior. Entonces, no recibe la sangre sin oxígeno de la vena testicular ni de la ovárica. ¿Por qué? Porque esas 2 venas drenan directamente la sangre que recogen en la cava. Entonces, ¿dónde desemboca la vena testicular izquierda? En la vena renal izquierda. ¿Dónde desemboca la vena testicular derecha? En la vena cava inferior, porque siempre preguntamos así. La vena testicular derecha desemboca en, o drena la sangre en, y le ponen en la arteria renal derecha. Le ponen, no, aquí el gráfico les estoy mostrando directamente en la cava inferior a la derecha. La ovárica también en la cava. La izquierda sí en la renal. Por eso dice, esta recibe 4, esta recibe 3. ¿Ya? Listo, facilito, ¿no ve? Esa es la vena renal. Las suprarrenales. Estas, las suprarrenales. Les voy a mostrar. Vamos a borrar. Tengo que borrar todo esto. Ya sé cuáles son.
Antes de pasarme a las suprarrenales jóvenes, hay una parte en el libro que dice la arteria suprarrenal izquierda, la suprarrenal izquierda inferior, esta sí drena en la renal sí o sí. Pero la derecha, aquí yo estoy viendo, la derecha, dicen que a veces puede drenar en la renal, pero muchas de las veces drena en la cava. ¿Ya? Entonces, estoy avanzando 3. Venas suprarrenales. Las venas suprarrenales, la derecha en la cava inferior, eso dice el libro. Dice, con frecuencia drena directamente en la cava inferior, pero la izquierda drena en la vena renal izquierda. Ahí está otra diferencia. Ya tenemos 2. De la renal y de la suprarrenal. La derecha drena en la cava, la izquierda en la vena renal izquierda. ¿Me están oyendo? Esta parte de venas tienen que aprender bien, ¿ya? Listo, ya tengo a las suprarrenales. 4 testiculares, venas testiculares. También ya saben ustedes ahora esto. Testiculares en el hombre. Voy a poner un slash y voy a poner ováricas en la mujer. Listo. Las testiculares. Esta vena testicular, ¿de dónde nace? Ya sabemos que la derecha desemboca en la cava inferior. La izquierda en la renal izquierda. Lo mismo. La testicular, la ovárica, lo mismo. Pero ahora. Quiero saber de dónde nace la testicular y de dónde nace la ovárica. Esta parte es bien importante porque cuando estemos avanzando órganos genitales masculinos, les voy a hablar del plexo pampiniforme. Si no saben el plexo pampiniforme, estamos fregados. Ahí está. Vamos a hablar de la vena testicular o venas testiculares en el varón. Yo estoy viendo aquí un testículo. Ahí está un testículo. Y estoy viendo un conjunto, un enmarañado de venas, formando un plexo. ¿Ve? Al conjunto se le llama, al conjunto de elementos, plexo. Plexo arterioso, plexo venoso, plexo nervioso. Este plexo se llama, está escrito aquí, pampiniforme. Este plexo está formado por 12 venas. 12 venas. Estas 12 venas, recogen la sangre sin oxígeno del testículo y del epidídimo. El epidídimo que está sobre el testículo. Esto es el epidídimo. Estas 12 venas, que en su conjunto se llaman plexo pampiniforme, están recogiendo la sangre sin oxígeno del testículo y del epidídimo. ¿Y qué hacen? Las 12 se van anastomosando una con otra, hasta formar una sola vena que se llama vena testicular. Vena testicular. Y esa testicular, derecha e izquierda. ¿Dónde drena la derecha? Ahora sí, a ustedes. ¿Dónde drena la derecha? La vena testicular derecha, ¿dónde drena? A la vena cava inferior. A la vena cava inferior. ¿La izquierda? En las renales. Izquierda. Muy bien, muy bien. A ver, está muy bien. Entonces, así se forma la vena testicular del plexo pampiniforme, 12 venas. ¿De dónde recoge este plexo pampiniforme? La sangre del testículo del epidídimo se transforman en vena testicular. La derecha drena en la cava inferior, la izquierda en la vena renal izquierda. Ahora vamos a hablar en caso de los ovarios. Voy a dibujar aquí a los 2 ovarios. ¿Ya? A los 2 ovarios. Lo mismo. ¿De dónde se originan? De un conjunto de venas. Aquí, así, de un conjunto de venas. ¿Cómo se llaman estas venas? Solo voy a hacer de un lado, ¿ya? Por favor. De un solo lado. Se llaman ramas ováricas, ramas tubáricas, ramas del ligamento redondo y plexo venoso uterino. Entonces, estas venas que se llaman
ramas ováricas, ramas tubáricas, ramas del ligamento redondo y del plexo venoso uterino en su conjunto se van uniendo. Se unen todas y forman una sola vena, que se va a llamar, igual aquí, vena ovárica, derecha e izquierda. La derecha va a drenar en la cava inferior, la izquierda en la vena renal izquierda. Listo, con esto habríamos terminado ya. ¿Cuántas ramas? 4. 4 ramas afluentes de la vena cava inferior. Sigo. Son 7. Bueno, en realidad 5 con la testicular, 6 con la ovárica cuento. No, en realidad son hasta aquí 4, ¿no? 5 venas hepáticas. Voy a escribir aquí. 5 venas hepáticas. Se supone que estas venas van a recoger la sangre sin oxígeno del hígado. Ahora nos vamos a ir a esa imagen. Aquí. Tenemos a las venas hepáticas que son así, mayores y menores. Las mayores, en una parte del libro, en esta primera parte del libro, cuando habla venas, dice que solo son 2. Estas, miren, derecha, vena hepática derecha, vena hepática izquierda. ¿Ya? Pero cuando hablamos de órganos, cuando estamos avanzando hígado, dice que son 3 venas hepáticas mayores. Vena hepática derecha, izquierda y una intermedia. Son venas mayores, hepática derecha, hepática izquierda y intermedia. Pero en esta primera parte, cuando habla de venas, solo dice venas hepáticas mayores 2, derecha e izquierda. ¿Cuál es la función? La derecha va a recoger la sangre sin oxígeno del lóbulo derecho del hígado. En cambio, la vena renal izquierda, la vena renal, sigo con vena renal. La vena hepática mayor izquierda va a recoger la sangre sin oxígeno del lóbulo izquierdo, del lóbulo caudado y del lóbulo cuadrado, de esos 3. Entonces, tenemos venas hepáticas. ¿Cuántas? 2 en esta primera parte. Derecha, vena hepática mayor derecha, vena hepática mayor izquierda. La derecha recoge la sangre sin oxígeno del lóbulo derecho del hígado, la izquierda del lóbulo izquierdo, del lóbulo cuadrado y del lóbulo caudado. ¿Dónde la vierte? En la vena cava inferior. Listo. 6. La última, venas frénicas inferiores. Venas frénicas inferiores. Ya les he explicado que cuando escuchen el término frénico, ¿dónde se encuentran estas? Hemos hablado cuando hemos hecho arterias. ¿Dónde están las arterias frénicas inferiores? ¿Dónde hemos encontrado? En el diafragma, ¿no ve? En la cara inferior del diafragma. Estas venas igualitas las vamos a encontrar. Aquí está el diafragma, así, separando el tórax del abdomen. Estas venas frénicas inferiores las vamos a encontrar también aquí en la cara inferior del diafragma y reciben a una vena, a la vena suprarrenal superior, porque ya hemos hablado de las inferiores, ¿no ve? De la izquierda en la renal, la derecha en la cava, hemos dicho. Las inferiores, la izquierda en la renal, la derecha en la cava. Las superiores van a drenar aquí en una vena que son las venas frénicas inferiores. Entonces, las venas frénicas inferiores son las últimas que drenan a partir de las venas o de la vena suprarrenal superior derecha e izquierda, recogen la sangre sin oxígeno del diafragma, la drenan aquí en la vena cava inferior. Estas son, pues, aquí estoy sacando, aquí está. Miren, estas son las frénicas. La frénica derecha, la frénica izquierda, y van a recibir aquí a la suprarrenal superior, vena suprarrenal superior, y la van a drenar en la cava. Entonces, miren, habían sido 6 ramas afluentes que llegan aquí a la vena cava después de haber recogido sangre de los testículos, del ovario, de la glándula suprarrenal, de la próstata, de la vejiga, del útero, de la vagina, del epidídimo,
de todos esos lugares que hemos nombrado han recogido la sangre y la han vertido en la cava inferior. ¿Y la vena cava inferior dónde va a vertir la sangre sin oxígeno ahora? Ustedes. ¿Dónde vierte la sangre sin oxígeno la vena cava inferior? Luego. Ya hemos hablado. En el atrio derecho. En la pared inferior del atrio derecho, y del atrio tiene que ir a los pulmones y de los pulmones volver al corazón, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, esto era vena cava inferior. Tienen que aprender todas las ramas. Ahora voy a hablar de la vena porta hepática, otra vena bien importante, así como la cava inferior es bien importante, pero no tiene así tantas ramas como hemos hablado ahorita. Es más sencillo. Esa más vamos a avanzar ya en la vena porta hepática. Vamos a buscar un gráfico. Miren, esta es otra imagen de la vena cava inferior, recibiendo a las lumbares, la lumbar ascendente, aquí uniéndose con la vena ácigos, miren, con la ácigos y con la subcostal. Ahí está, la derecha, la izquierda uniéndose con la hemiácigos y con la subcostal también, ¿no? Aquí está la renal recibiendo a las 4. Aquí solamente falta aquí está la testicular, la suprarrenal izquierda inferior, ¿no? Aquí está la suprarrenal izquierda inferior. Será capsular, aquí falta la ureteral. La derecha solamente recibiendo a 3, ¿no? Y eso a 2, porque hemos dicho que normalmente la suprarrenal izquierda drena directamente, aquí está. La suprarrenal derecha drena también en la cava, no siempre en la renal, más en la cava. Ya, otro dibujito. Quiero buscar la porta hepática. Aquí está, la porta hepática. La vena porta hepática. Ahora, esta es la vena porta hepática. Miren, está casi junto con la vena cava. Siempre confunden y a esta me ponen vena porta hepática. Esta es la vena cava inferior. Me estoy dando cuenta de dónde están haciendo, de las ilíacas comunes, ilíaca externa, ilíaca interna, ¿no? Ahí está, la ilíaca externa de la femoral, la ilíaca interna hipogástrica de los 5 plexus venosos en la mujer, de los 4 en el varón. Esta vena porta hepática ahora, ¿de dónde se origina? Queremos averiguar, la vena cava inferior se originaba de la unión de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda. Ahora yo quiero saber esta vena porta hepática, ¿de dónde se origina? De 3 venas. Esta vena, 1, que es la vena mesentérica superior. 2, la vena esplénica. Miren, la vena esplénica. Y 3, la mesentérica inferior. Pero ojo, no sé si se dan cuenta, aquí en mi gráfico, la mesentérica inferior, que es esta, no está viniendo aquí para decir que las 3 forman la vena porta hepática, la unión de las 3. ¿Dónde está drenando la vena mesentérica inferior? Quiero que se fije. ¿Dónde está drenando la mesentérica superior? ¿En qué vena? Fíjense a ver. La vena mesentérica. ¿En la porta, doctora? No. Esta es la vena mesentérica inferior. ¿Dónde está drenando? Esplénica. En la esplénica. Miren, esta es la esplénica. Entonces, según mi gráfico, ¿la unión de quiénes forman la vena porta hepática? Díganme ustedes. Según mi gráfico ahorita, ¿quiénes están formando la vena porta hepática? La unión de 2 venas. ¿Cuáles son? La vena esplénica y la mesentérica superior. Muy bien, la vena mesentérica superior está en unión con la vena esplénica. Solo estas 2 me están formando la vena porta hepática. ¿Por qué? Porque la mesentérica inferior está drenando en la esplénica. Entonces yo podría decir que una colateral de la esplénica es la mesentérica inferior. La gastromental izquierda, colateral de la esplénica también. Las gástricas cortas, colaterales de la esplénica. Las ramas pancreáticas, colaterales de la esplénica. Pero, ¿qué dice el libro? Que a veces, también la mesentérica inferior. Entonces, cuando ustedes vean un preparado o vean en alguna cirugía
No algo así como esto, pero vean aquí la mesentérica inferior también uniéndose aquí con las otras dos, formando la porta hepática. Dirán, pues, sí. Aquí sí, la vena porta hepática está formada por la unión de la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Entonces, esta variación también hay. Entonces, puede haber variación. No siempre la mesentérica inferior forma la vena porta hepática. Y les estoy demostrando con este gráfico. Y en los preparados que hemos encontrado, todos los preparados que hemos realizado, hemos encontrado esto, que la unión de la mesentérica superior y la esplénica forman la porta hepática, porque la mesentérica inferior es rama de la esplénica. Ya esto hemos encontrado. Listo. Entonces ya saben de dónde nace la porta hepática. Puede ser de la mesentérica superior y de la esplénica, sí o sí. A veces también de la unión de la mesentérica inferior. A veces. Listo. ¿Cuánto mide, dice la vena porta hepática? Dice que mide 10 centímetros. ¿Cuánto medía la cava inferior? 20, ¿no? 20 centímetros de longitud. Esta porta hepática es más chiquitita, la mitad de la vena cava inferior, 10 centímetros. Y tiene un diámetro aproximado de 15 milímetros. Hemos dicho que diámetro de la porta, perdón, de la cava no había, ¿no? Un diámetro exacto. Pero esta porta hepática tiene 15 milímetros más o menos. ¿De dónde recoge la sangre sin oxígeno la porta hepática? De los órganos del tubo digestivo y algunos órganos intraabdominales. ¿De qué órganos? Del estómago, del páncreas, del duodeno, del vaso y del hígado. De esos órganos está recogiendo, y también de la vesícula biliar. De estos órganos está recogiendo la sangre sin oxígeno esta vena porta hepática. Han debido escuchar esta patología que es bien común aquí en Bolivia, especialmente la cirrosis hepática, ¿no es cierto? Cirrosis hepática. ¿Qué pasa en la cirrosis hepática? Cuando el hígado se hace graso, se va enfermando, las venas también se van atrofiando, se van cerrando. ¿Y qué pasa? Ya no hay esa capacidad de circulación, de que recojan la sangre sin oxígeno de estos órganos. Por eso es que el abdomen se va hinchando, se produce un signo que se llama ascitis, ¿no? Acumulación de líquido en el abdomen. Es como un varón que estuviera gestando de 9 meses, ¿no? Así se forma el abdomen, adquiere esa forma bien redonda, ¿no? Bien acumulada de líquido peritoneal. Entonces, ¿qué pasa? Es porque esta enfermedad del hígado, esta cirrosis, ha hecho que aumente la presión de la vena porta. A esto llamamos hipertensión portal. Hipertensión portal, ¿ya? Y en aquellas personas que consumen muchas bebidas alcohólicas, son alcohólicos crónicos, se produce cirrosis hepática, tienen sí o sí hipertensión portal. Y si hay hipertensión portal, ¿quién se va a encargar de recoger esta sangre de estos órganos del tubo digestivo intraabdominal? Nadie, por eso es que fallecen rápido. El cuerpo se va intoxicando también y se produce una patología que se llama encefalopatía hepática alcohólica, ¿no? El paciente se empieza a desorientar en tiempo, espacio y persona. No sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe qué fecha es, ¿no? No sabe nada, está desorientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, miren, qué importante es esta vena, que se llama vena porta hepática. Ahora yo quiero saber cuáles son sus ramas colaterales y cuáles son sus ramas terminales. Estas son sus terminales, ¿ya? Y sus colaterales vamos a nombrar. ¿Cuántas colaterales tiene? ¿Ya? La vena porta hepática solo tiene 3 colaterales. 3 colaterales tiene. Estas que voy a nombrar aquí. Aquí falta una parte del estómago. Vamos a hacer con este color. Una parte del estómago. Así voy a hacer, ¿ya? Y vamos a sacar aquí esa parte de la vena. Ya. ¿Cuántas colaterales tiene la vena porta hepática? Tiene la gástrica izquierda, aquí está, la vena gástrica izquierda.
La vena gástrica derecha, porque las dos se unen en la curvatura menor del estómago, igual que las arterias, ¿se acuerdan? La gástrica izquierda y la gástrica derecha se unen en la curvatura menor del estómago. Entonces, las dos venas también. Entonces, ya tengo dos colaterales, la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Tengo ya dos ramas colaterales. Me falta uno, la pancreatoduodenal superior posterior. No está aquí. Yo voy a sacar la rama. La arteria, ahí está. Le vamos a poner, voy a abreviar ya. No es arteria, es vena. Vena pancreatoduodenal superior posterior. Con esto ya les estoy diciendo todo. Estas, sus tres colaterales, están recogiendo la sangre sin oxígeno del estómago, del páncreas y del duodeno. ¿Y qué van a hacer? La van a vertir aquí en la vena porta hepática. Aquí en la vena porta hepática. Esas son sus colaterales. Sus dos terminales son estas. Estas dos son sus ramas terminales. Se llaman rama hepática derecha y rama hepática izquierda. ¿Ya? Rama hepática derecha, rama hepática izquierda. No sé si pueden ver aquí en el dibujo translúcido en el hígado, se ven otras venitas aquí adentro. Estas venas, que son sus terminales, la vena hepática derecha y la vena hepática izquierda, reciben venas de aquí del hígado. Ay, reciben otras venas de aquí del hígado. Y no solo del hígado, también de la vesícula biliar. De aquí. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántas son? Son 5. ¿Cómo se llaman? Vena cística. Vena cística. Venas umbilicales izquierdas. Vena del conducto venoso. Ese conducto venoso de Arancio que vamos a avanzar cuando estemos haciendo hígado. Venas paraumbilicales. Venas paraumbilicales y venas centroumbilicales. Entonces, repito, ¿cuántas colaterales tiene la vena porta hepática? 3. Vena gástrica izquierda, gástrica derecha y la pancreatoduodenal superior posterior. Ya sabemos de dónde recogen la sangre sin oxígeno. Estómago, duodeno, páncreas. Ahora, sus terminales, la vena hepática derecha, la izquierda. Estas terminales reciben sangre sin oxígeno de aquí de venas del hígado. ¿Qué venas son? Hemos dicho la vena cística, hemos dicho las venas, la vena umbilical izquierda, las centroumbilicales, las paraumbilicales y del conducto venoso. Esas reciben las ramas terminales. Listo. Hasta aquí. Falta todavía, falta todavía. Sigo con la porta hepática que mide 10 centímetros de longitud, 15 milímetros de diámetro. Sigo. Ahora, yo quiero hablar de la vena mesentérica superior. Quiero hablar de la inferior. Quiero hablar de la esplénica. ¿Por qué? Porque estas tres están formando la vena porta hepática. Quiero saber cuántas venas va a recibir la vena mesentérica superior, cuántas la inferior y cuántas la esplénica. Y de dónde van a recoger la sangre sin oxígeno para vertirla a la vena porta hepática y la porta hepática al hígado y del hígado a dónde van a ir, ¿no? Eso vamos a ver ahorita. Listo. Ahora, colaterales de la mesentérica superior. Esta es la vena mesentérica superior y aquí están sus colaterales que no tienen nombre, son 4. Vamos a hablar de estas que son las arterias yeyunales e ileales. Voy a sacar aquí. Yeyunales e ileales. ¿Qué quiere decir? Que la vena mesentérica superior va a recoger la sangre sin oxígeno del intestino delgado, del yeyuno e ilio. Luego, otra vena esta, que es la vena cólica derecha. ¿De dónde va a recoger la sangre sin oxígeno? Del colon ascendente, flexura cólica derecha, mitad derecha del colon transverso. La gastroomental derecha. ¿De dónde va a recibir? La gastroomental derecha, de la curvatura mayor del estómago. Y por último, la vena pancreatoduodenal inferior. ¿De dónde va a recibir? Del páncreas, duodeno, porción inferior. Entonces, en resumen digo, la vena mesentérica superior recibe cuatro colaterales, 4 afluentes. ¿Cuáles? Las yeyunales ileales, la cólica derecha, la gastroomental derecha y la pancreatoduodenal inferior.
Estas vierten la sangre sin oxígeno que han recogido de estos órganos, la vierten a la mesentérica superior a la porta hepática al hígado. Listo. La esplénica. Esta es la esplénica. La esplénica tiene 4 colaterales también. 4. Las gástricas cortas, ¿ya? La gastroomental izquierda, esta. La gastroomental izquierda. Las gástricas cortas, ¿ya? Las ramas pancreáticas, hace un ratito hemos hablado de esto. Y a esta vena. ¿Qué vena es? La vena mesentérica inferior. Ahí está. Entonces, una vez más, estoy comprobando que las ramas colaterales de la esplénica son 4. Las gástricas cortas, las ramas pancreáticas, la gastroomental izquierda y la mesentérica inferior. 4. La única que me falta es la mesentérica inferior. Ahora, ¿de dónde recoge la mesentérica inferior? Ya he visto que la esplénica recoge del estómago, recoge del vaso, recoge de la curvatura mayor del estómago. ¿No? Listo. Ahora, la mesentérica inferior tiene a la vena cólica izquierda. A la vena cólica izquierda. Esta vena cólica izquierda que forma junto con la arteria cólica derecha, forman el arco vascular de Treitz, ¿no? El arco vascular de Treitz forma la arteria cólica izquierda. Listo. Hasta aquí. ¿Qué hora es? Uy, ya sí 20. Ya, nos falta avanzar porta accesoria. Ya, nos falta avanzar venas, portas accesorias, que son esas venitas que me van a ayudar a compensar la presión, la hipertensión de esta vena porta hepática en caso, por ejemplo, de un paciente que sea alcohólico y tenga cirrosis hepática y esté con hipertensión portal. Nosotros tenemos otras venas aquí que se llaman portas accesorias. Esas portas accesorias me van a ayudar a compensar la hipertensión portal que se ha producido. ¿Por qué? Porque esta vena se ha dilatado, ha aumentado su calibre y no está recogiendo, no está cumpliendo la función que debería cumplir, ¿no? Entonces, esas venas portas accesorias van a tratar de compensar el sufrimiento del hígado y por eso se las llama venas portas accesorias. Nos faltan esas, nos falta vena ácigos y hemiácigos y con esto terminamos venas. ¿Listo? Entonces, este video se los voy a subir a la plataforma y las notas las voy a hacer hasta el día de mañana, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ya. Listo. Entonces, con ustedes nos vemos el día martes. ¿Ya, jóvenes? Que les vaya bien, que tengan buen fin de semana entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Chao, que les vaya bien. Chao. Tchau, tchau, doutor. Que ele vá bem. Gracias, Rogelio. Chao, chao.